En el mundo del espionaje, se dice que la información es el arma más poderosa de todas. Y hoy vamos a sumergirnos en ese mundo. Vamos a usar documentos recién desclasificados para desenterrar algunas de las historias secretas que, créanme, le dieron forma a nuestro mundo. Así que prepárense para descubrir esos secretos que a veces están escondidos justo delante de nuestros ojos. Piensen en esto. Cada documento desclasificado es como encontrar una pieza perdida de un rompecabezas gigante, el rompecabezas de la historia. Al desenterrar estas verdades que han estado ocultas bajo capas y capas de engaño, podemos empezar a ver el pasado de una forma completamente nueva. Y claro, eso nos ayuda a entender mucho, pero mucho mejor nuestro presente. A ver, detengámonos un segundo a pensar en el poder que puede tener una simple hoja de papel. ¿De verdad un solo documento podría cambiar el curso de la historia? La respuesta es sí, un sí rotundo. Y el ejemplo que vamos a ver ahora lo demuestra de una manera que de verdad pone los pelos de punta. Lo que están viendo es una carta, una simple carta. Pero esta carta fue el inicio de una de las traiciones más devastadoras en la historia de la inteligencia de Estados Unidos. Un solo papel que desató casi 2 décadas de espionaje. Y no solo eso, costó vidas y puso en jaque la seguridad nacional. Todo por esto. Como vimos con la carta de Hansen, a veces los documentos no son solo evidencia, son los protagonistas de la historia. Y esta idea, la de que la información lo es todo, que vale más que cualquier otra cosa, ha sido la regla de oro en el espionaje desde siempre. Y no es algo nuevo, ¿eh? Miren, desde la antigua China con Sun Tzu hasta la Inglaterra de la reina Isabel con Sir Francis Walsingham, el principio básico del espionaje sigue siendo el mismo. La inteligencia es la llave para ganar. Aunque vivieron en épocas súper distintas, los dos entendieron perfectamente que para derrotar al enemigo, primero hay que conocerlo. Ok, pero ¿qué pasa si la información que se consigue es falsa? Aquí es donde entra en juego el engaño estratégico, una de las armas más poderosas del espionaje. Y no hablamos de mentiras simples, no. Hablamos de construir toda una realidad paralela, una puesta en escena, para que el enemigo se confunda y cometa errores. Hay una frase de Winston Churchill que lo resume todo a la perfección. Él decía que en tiempos de guerra, la verdad es tan, pero tan valiosa que siempre necesita una escolta de mentiras para protegerla. Esta idea fue clave para los aliados en la Segunda Guerra Mundial y los llevó a planear una de las operaciones de engaño más increíbles y audaces que se hayan visto. Para que quede claro, el engaño estratégico no es solo mentir, va mucho más allá. Se trata de meterse en la cabeza del adversario, de construirle una realidad falsa para que él, por su propia cuenta, tome decisiones que al final lo lleven directo a su propia derrota. Un ejemplo perfecto de esto fue la Operación Fortaleza. Fue de verdad una obra de arte del engaño. ¿Qué hicieron los aliados? Crearon un ejército fantasma, literalmente, con tanques inflables, aviones de madera, mensajes de radio falsos, todo un teatro. El objetivo, hacerle creer a los alemanes que la gran invasión, el famoso Día D, iba a ser en Calais, y no en Normandía. Y justo en el corazón de toda esta operación espectacular estaba un hombre, un agente doble español con el nombre clave Garbo. Este tipo, es increíble, se inventó y manejó él solo una red de 27 espías que no existían, eran todos producto de su imaginación. Y sus informes, cargados de desinformación, eran tan creíbles que el alto mando alemán se los tragó enteritos. Para ellos era información de primera. Y miren esto. Este documento es la prueba irrefutable de que el plan funcionó. Es la prueba del éxito de Garbo. Sus mentiras, sus inventos, llegaron hasta el escritorio del mismísimo Hitler. Logró convencer a los alemanes de que el verdadero peligro estaba en Calais. Una mentira, una sola mentira bien contada y orquestada desde Londres salvó miles y miles de vidas en las playas de Normandía. Impresionante. Pero a ver, el espionaje no son solo estas grandes estrategias y planes maestros. También es una historia de personas, de decisiones individuales que a menudo tienen consecuencias terribles. La pregunta es, ¿qué es lo que lleva a alguien a traicionar a su propio país? Bueno, los expertos en contrainteligencia tienen una especie de fórmula para entender esto.
Usen el acrónimo MICE por sus siglas en inglés: Money, Ideology, Coercion y Ego. O sea, dinero, ideología, coerción, que es cuando te obligan, y ego. Este esquema tan simple les sirve para entender por qué la gente traiciona y, claro, para intentar prevenirlo. Y si miramos la historia, estos motivos se repiten una y otra vez. El dinero, por ejemplo, fue lo que movió a Benedict Arnold y mucho después a Aldrich Ames. La ideología fue lo que impulsó a gente como George Blake. Cada uno tuvo sus razones, sí, pero todos tomaron la misma decisión: traicionar, y las consecuencias, como siempre, fueron devastadoras. El espionaje no siempre es como en las películas, ¿saben? Nada de glamour. A veces es algo tan simple y hasta sórdido como lo que vemos aquí: un tipo en una oficina, llevándose documentos secretos. Estas fotos de vigilancia capturaron a Jonathan Pollard justo en el acto, un solo momento que le cambió la vida, para siempre. Este hombre de la foto es Aldrich Ames, y es probablemente el espía que más daño le ha hecho a la CIA en toda su historia. ¿Su motivación? El dinero. Por dinero vendió los secretos mejor guardados de la agencia. Puso en riesgo más de 100 operaciones y, lo peor de todo, condenó a muerte a muchísimos agentes. 10. Ese es el número. 10. Como mínimo, 10 agentes de la CIA fueron ejecutados por culpa directa de la traición de Ames. 10 personas que confiaban en la agencia y que fueron entregadas a sus enemigos por uno de los suyos. Al final, el precio de la traición siempre, siempre se paga con vidas humanas. Pero en el mundo del espionaje, las cosas no siempre salen según el plan. A veces, un golpe de suerte, o de mala suerte, puede cambiarlo todo. Y otras veces, hay mentiras que no se crean para una sola operación, sino que se diseñan para perdurar, para envenenar la historia por generaciones. Se puede planificar hasta el último detalle, pero a veces, un simple accidente, una casualidad puede echar por tierra la operación de espionaje más sofisticada. Un pequeño descuido, una coincidencia que nadie vio venir, y de repente, ¡pum!, el secreto mejor guardado queda al descubierto. Imaginen la escena. Estamos en Brooklyn, año 1953. Un chico que reparte periódicos se le cae una moneda de 5 centavos. La moneda pega en el suelo y se abre por la mitad, revelando un microfilme con un mensaje cifrado. Ese pequeño, minúsculo accidente dio inicio a una investigación del FBI que duró años y que al final llevó a la captura de un pez godo, un espía soviético muy importante. Pero, como decíamos, no todas las mentiras son producto de un accidente o para una misión específica. Algunas se fabrican con la intención de que duren, de que calen hondo en la sociedad, de que manipulen la historia. Y el ejemplo más terrible de esto es, sin duda, el famoso texto de los Protocolos de los Sabios de Sion. Este documento es una falsificación total. Fue creado por la policía secreta del zar ruso allá por 1903. Se suponía que era la prueba de una gran conspiración judía para dominar el mundo, pero no, su único propósito era generar odio y dar una excusa para la persecución. Se convirtió con el tiempo en una de las mentiras políticas más venenosas y destructivas de la historia. Pero lo que de verdad da miedo es que esta mentira sigue viva hoy en día. O sea, se demostró que era un fraude hace más de 100 años, pero igual, gente como Henry Ford o el mismo Adolf Hitler lo usaron en su propaganda. Y todavía hoy se sigue usando para difundir odio y justificar el terrorismo. Es una prueba escalofriante de lo poderosa que puede ser la desinformación. Y esto nos lleva a una pregunta final. En este mundo en el que vivimos, lleno de información, pero también de muchísima desinformación, ¿cómo le hacemos para saber qué es verdad y qué no? Quizás la próxima vez que nos topemos con una historia que suena, no sé, demasiado buena o demasiado terrible para ser cierta, valga la pena recordar esa escolta de mentiras de la que hablaba Churchill y preguntarnos, ¿qué verdad estarán intentando proteger aquí? Y sobre todo, ¿quién sale ganando con esta mentira?